My last name is Lee. Bruce Lee. En enero de 1970, Bruce toma una decisión importante: cierra su escuela de Chinatown. Siente que su camino se orienta hacia un plano más amplio, más creativo, uno que exige libertad y movimiento. Pronto emprende un viaje inusual. Entre los días 5 y 9 de febrero, Bruce vuela a la República Dominicana acompañado del maestro John Rhee. Su misión: promocionar el Instituto John Rhee, ofrecer demostraciones públicas y aparecer en televisión. En cada exhibición, el público presencia algo nunca antes visto, una combinación de velocidad, técnica y carisma que solo Bruce poseía. Ese mismo mes, viaja a Suiza, donde enseña artes marciales al director Roman Polanski. Polanski, tiempo después, confesará que existen fotografías de aquel entrenamiento, imágenes que, hasta hoy, nadie ha visto. En marzo de 1970, Bruce regresa a Hong Kong, esta vez acompañado solo por su hijo Brandon. Juntos aparecen en programas de televisión, incluyendo el popular Enjoy Yourself Tonight, donde el público chino redescubre al joven que muchos habían visto crecer en pantalla. En abril, Bruce vuelve a América, pero unos meses después, en agosto de 1970, su vida da un giro inesperado. Mientras levantaba pesas sin calentar, sufre una lesión severa en la espalda. Los médicos le advierten que quizá nunca vuelva a realizar movimientos intensos. El dolor físico será, desde entonces, una sombra constante, pero también un motor para su filosofía. A comienzos de enero de 1971, Bruce cena con el ejecutivo de Warner Bros., Ted Ashley. Hollywood vuelve a abrirse lentamente ante él. Del 29 de enero al 11 de febrero, Bruce viaja a la India junto a James Coburn y Stirling Sijipant para localizar escenarios para el proyecto La Flauta Silenciosa. No imaginan que ese sueño, por más que lo intenten, nunca llegará a realizarse. En julio de 1971, interpreta un papel secundario en el episodio piloto de la serie Longstreet. Way of the Intercepting Fist. Fue un golpe en la mesa, su filosofía, su voz y su presencia en pantalla comenzaban a cuajar en la televisión. Ese mismo mes, recibe una oferta decisiva: viajar a Tailandia para filmar The Big Boss. Bruce acepta. Cuando retorna a Hong Kong en septiembre, la película está terminada. En el aeropuerto, improvisa una entrevista. Los periodistas no saben que están conversando con un hombre a punto de convertirse en ídolo. En las semanas siguientes aparecen nuevas entrevistas, con Tam Penn y luego con Kowloon y David Lo. Más tarde vuelve a Estados Unidos para filmar 3 episodios adicionales de Longstreet. Su presencia se multiplica. Pero en diciembre de 1971, un golpe inesperado: Warner Bros. Anuncia que la serie Kung Fu ha sido rechazada con Bruce como protagonista. Ese mismo mes, el 9 de diciembre, concede su famosa entrevista a Pierre Berton, que se emitirá en enero de 1972 y se convertirá en uno de los documentos más valiosos sobre su pensamiento. En marzo de 1972, se estrena Fist of Fury, pulverizando los récords que él mismo había establecido con The Big Boss. La estrella Bruce Lee ya es imposible de ignorar en Asia. En abril, Stirling Sijipant llega a Hong Kong para discutir La Flauta Silenciosa, pero Bruce tiene otra idea en mente. Una historia propia. Una visión personal. El nombre ya retumba en su cabeza: Way of the Dragon. En mayo de 1972, viaja a Roma junto a Raymond Shaw, Chaplin Chan, Tadashi Nishimoto y la actriz Nora Miao. Buscan localizaciones, solicitan permisos, pero no los obtienen. Ni eso los detiene, graban en el Coliseo de Roma a escondidas, entre turistas, improvisando historia cinematográfica. El 18 de mayo, Bruce regresa a Hong Kong acompañado de Bob Wall y Chuck Norris. Los 3 aparecen juntos en Enjoy Yourself Tonight. El público está eufórico. En junio, Bruce asiste a la conferencia de prensa sobre Unicorn Palm. Durante ese periodo, su fama crece hasta límites insospechados. Entre septiembre y noviembre de 1972, se muda al número 41 de Cumberland Road, en Kowloon Town. Ese será su hogar definitivo en Hong Kong. En octubre viaja a Los Ángeles para negociar su contrato con Warner Bros.
para la que será su obra más universal, Enter the Dragon, Operación Dragón. En noviembre comienza a filmar escenas de lucha de Game of Death, otro de sus grandes proyectos personales. En diciembre de 1972, ocurre algo devastador: Sifu Ip Man, su maestro, fallece. Bruce está concentrado en Game of Death y en Operación Dragón. Nadie le comunica la muerte de su maestro hasta una semana después, cuando ya ha sido enterrado. Bruce solo puede asistir a una misa honorífica días más tarde. La herida emocional es profunda. El 21 de diciembre, es reconocido como una de las 10 mejores estrellas de cine por Overseas Chinese Daily. Pero la alegría dura poco. En febrero de 1973, su amigo James Lee fallece de cáncer en Oakland. Bruce confesará que, después de la muerte de su padre, este es el día más triste de su vida. Ese mismo mes, Bruce contrata una póliza de vida por $200.000. Y en abril, una segunda póliza por $1.350.000. Algo en su interior parecía anticipar lo que nadie quería imaginar. El 13 de marzo de 1973, comienza oficialmente la producción de Enter the Dragon. En abril participa como invitado de honor en la ceremonia del Día del Deporte en la escuela St. Xavier's. En mayo aparece en un show de HKTVB junto a Raymond Chow. Pero en mayo de 1973, llega el primer aviso serio. Durante una sesión de doblaje en Golden Harvest Studios, Bruce se desploma. Sudor frío. Espasmos. Dificultad para respirar. Por largos minutos, su vida pende de un hilo. Se recupera, pero no del todo. A finales de mayo vuela a California para un examen físico completo. Los resultados sorprenden a todos: está tan sano como un joven de 18 años. En Estados Unidos se encuentra por última vez con Danny Nosanto, su alumno y amigo más cercano. El 5 de julio, Bruce tiene un enfrentamiento verbal con el director Lowey en Golden Harvest. La tensión entre ambos llevaba tiempo creciendo. Lowey incluso afirma que Bruce lo amenazó con un cuchillo, declaraciones que alimentan aún más la prensa sensacionalista. El 10 de julio, Bruce graba una entrevista para el programa Enjoy Yourself Tonight. Se lo ve delgado, cansado, pero aún brillante. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee se encuentra en el apartamento de la actriz Betty Tin Pei. Allí sufre un colapso repentino. Es trasladado al hospital Queen Elizabeth. Los médicos lo intentan todo. Pero ya es demasiado tarde. Bruce Lee es declarado muerto. Tenía apenas 32 años. El 25 de julio, más de 25.000 personas asisten al funeral en Kowloon. Hong Kong llora al héroe que había transformado su identidad cultural. El 31 de julio, un segundo funeral se realiza en el cementerio de Lakeview, en Seattle. Los portadores del féretro incluyen a Steve McQueen, James Coburn, Danny Nosanto y Robert Lee. Una década de gloria. Una vida de intensidad. Y un legado eterno. La historia de Bruce Lee no se mide por los años vividos, sino por la fuerza con la que encendió el mundo.